casi todos hemos oído hablar alguna vez del rey Midas. Era hijo de la gran diosa de Ida y de un sátiro cuyo nombre se ha perdido. Era rey de Bromio en Macedonia, pero después, en algún momento de su vida, emigró a Frigia. Y en Frigia se encontró con un tipo que era el rey de Frigia y que no tenía hijos y que lo adoptó. Ahora bien, este rey de Frigia se llamaba Gordio y había sido un carrero, un boyero, un tipo que andaba con un carro tirado por dos bueyes. Y un día hubo esa especie de milagros que suceden. Un águila real se posó sobre el carro, una sacerdotisa vio el águila, el rey del lugar se murió en ese mismo momento y la sacerdotisa emitió un oráculo y dijo: este es nuestro nuevo rey. Y ahí nomás el boyero fue llevado al palacio, Gordio, y fue consagrado rey. Ahora bien, el agradecimiento por ese suceso, Gordio sacrificó los dos bueyes que llevaba al templo de Zeus Rey que quedaba por ahí. Y quedó el carro, y quedó el nudo que él hacía, que era un nudo muy especial, que parece que era muy difícil de deshacer. Quedó por generaciones. Ese nudo generó una leyenda, la siguiente: el que pudiera desatarlo iba a ser dueño de toda el Asia Mayor, no el Asia Menor donde ya estaba, el Asia Mayor. Y nunca nadie lo deshizo hasta que llegó, muchos años después, Alejandro de Macedonia y cortó de manera petulante, como sabemos nosotros, el nudo gordiano, así se llamaba, claro, con su espada, y después se hizo con el Asia. Ahora, muy bien, este punto, Gordio adoptó a Midas, y Midas fue rey de Frigia también. En Frigia, durante siglos, se adoptó la costumbre de que un rey se llamara Midas y el siguiente Gordio. Pero esto no tiene nada que ver con la historia de Midas, que era un hombre amigo de los placeres. Parece que plantó el primer jardín de rosas que hubo en el mundo y se pasaba los días celebrando banquetes y escuchando música. Una mañana, sus jardineros, los niatos que cuidaban los rosales, se quejaron de este modo: señor, un viejo sátiro borracho se ha enredado en vuestro mejor rosal. Bueno, dijo Midas, traed aquí a ese desgraciado. Y el sátiro resultó ser Sileno, un sátiro de cartel, que había hecho un viaje de ida y vuelta a la India como tutor nada menos que del dios Dioniso. Y empezó a contarle este sátiro, que era muy borracho pero también muy sabio, historias muy emocionantes sobre la India. Le habló de un nuevo continente que se encontraba del otro lado del Atlántico, en donde había unos mortales altos, felices y de larga vida, que habitaban ciudades maravillosas. Contó también que estos gigantes habían querido visitar Europa, pero la encontraron tan fea y tan distinta a su mundo maravilloso, que pronto habían regresado a su país. Contó también que era difícil llegar a ese continente porque había dos remolinos de viento que eran imposibles de atravesar. Después de ellos había dos arroyos. Los árboles que crecían junto a uno daban un fruto que si uno los comía entraba en un estado gemebundo y lloriqueante, pero los del otro arroyo, los frutos de los árboles vecinos al otro arroyo, rejuvenecían, de tal modo que si vos eras anciano pasabas inmediatamente a la madurez y luego a la juventud, luego a la adolescencia y a la niñez y a la lactancia, y después desaparecías. No es que te morías, no, desaparecías. Eso le dijo Sileno a Midas. Midas agasajó a Sileno durante 5 días y 5 noches
escuchando estas historias, y luego lo devolvió sano y salvo a su protegido Dioniso. Y en agradecimiento el dios, Dioniso, prometió concederle a Midas el deseo que él formulase. Dice, pedime cualquier deseo que te lo voy a conceder. Midas le pidió el poder mágico de transformar todo lo que tocara en oro. Al principio fue muy divertido, ¿no? Podía ser rosas de oro, ruiseñores de oro, pero pronto, sin querer, transformó a su propia hija en estatua y enseguida descubrió que los alimentos y el vino se convertían en oro antes de que él se los llevara a la boca. Por este motivo, casi murió de hambre y de sed. Dioniso se rió de Midas con grandes carcajadas, pero le dijo que si quería quitarse ese toque de oro, debía lavarse en un río de Frigia llamado Pactolo, en cuyas arenas todavía en tiempos históricos se veía el oro. Era un río con pepitas de oro, y esta historia es una hermosa y poética explicación de cómo ese río empezó a tener partículas de oro. Bueno, empezó a tenerlas cuando Midas se lavó y se sacó el toque de oro. Dioniso también le devolvió a su hija, qué sé yo, esa cosa. También le ayudó a convertirse en rey de Frigia. Un día Apolo, el dios Apolo, le pidió que hiciera de juez en un concurso musical entre él mismo, Apolo, y un pastor frigio llamado Marcias. El caso fue como sigue. La diosa Atenea había inventado poco antes la flauta doble. Todos ustedes conocen la flauta doble. Es como una flauta, pero doble. Un proyecto de Sisyphus. Estaba hecha con huesos de ciervo y, bueno, con ella Atenea había tocado melodías encantadoras en un banquete con los dioses olímpicos. Pero Hera y Afrodita empezaron a reírse y Atenea no comprendía por qué. Así pues, se marchó a Frigia y se puso a tocar la flauta sola, observando su imagen reflejada en un arroyo del bosque. Cuando vio lo ridícula que estaba con las mejillas hinchadas y la cara colorada, vio cómo se pone una cuando toca la flauta. Sí, sobre todo si sopla mal. Hágase la siguiente experiencia. Aparte, flauta doble. Claro. Una señora joven, cómprese una flauta y tóquela delante del espejo. Verá cómo se le inflan a usted las mejillas. Bien, cuando vio lo ridícula que estaba, tiró la flauta. Dice, ay, no quiero tocar más esta flauta. Y maldijo a quien la tomara. ¿Por qué? ¿De rencoroso? Y porque así eran los dioses. ¿Qué quiere que le haga? Dio la casualidad que Marcias encontró la flauta y cuando se la llevó a los labios salieron de ella melodías tan maravillosas que desafió a Apolo a celebrar este concurso del que le estoy hablando. Apolo entonces ordenó que las musas y Midas actuaran como jueces. En realidad había un señor llamado Tmolo, que también era juez. Marcias tocó la flauta y Apolo la lira. Los jueces no se ponían de acuerdo. El caso es que Midas dijo, gana Marcias. Y bueno, imagínense, ¿no? Apolo se enojó entonces y dijo, se le agarró primero con Marcias, el que le había ganado. Le dijo, has de morir, miserable mortal, por atreverte a desafiar al propio dios de la música. Y le tiró a Marcias una flecha que le atravesó el corazón, después lo despellejó. Ay, qué feo. Y entregó su piel a los sátiros para que fabricaran tambores con ella. Eso por si le vienen ganas de anotarse en un concurso con Apolo. Y a Midas lo llamó burro y le tocó las orejas. Y de pronto las orejas de Midas crecieron, se volvieron largas y peludas, como las orejas de un burro. Sí, claro. Midas se sonrojó y se las cubrió con un gorro frigio, naturalmente. Claro. Estábamos en Frigia. Ya se sabe las características de los gorros frigios. Además, rogó a las musas que estaban todas allí
que no hablaran del asunto, que no va a decir nada, que tengo orejas de burro, ¿qué va a decir la gente? Yo voy a andar con este gorro frigio y chao, dijo Midas. Bueno, no sé. Desgraciadamente, el peluquero de Midas tuvo que enterarse, porque los frigios se cortaban el pelo muy corto. Claro. Pero Midas le dijo, porque el peluquero no dijo nada, pero le miraba las orejas. Sí. Y por el espejo, Algo raro. Midas lo miró, que lo estaba mirando, y lo amenazó. Dijo, le llegás a contar a cualquiera, a cualquier criatura viviente, le llegás a contar que tengo oreja de burro, te mato. Y el barbero se fue reventando con el secreto. No sabía cómo hacer para contárselo a alguien. Entonces al final cavó un hoyo en la orilla del ya mencionado río Pactolo y miró cuidadosamente a su alrededor para que no hubiera nadie, y entonces dijo en voz baja, con la cabeza metida en el agujero, el rey Midas tiene oreja de burro. Ya no aguantaba más. Qué incontinente. Volvió a tapar el agujero enseguida para que el secreto quedara enterrado. Se fue. Pero un junco brotó del agujero. Y en voz baja, ¿Cómo funciona la con voz de germinación? junco, Pero, ¿con qué boca? le dijo a los demás juncos, el rey Midas tiene orejas de burro. 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 El rey Midas. Cahuete. Pronto los pájaros se enteraron de la noticia y se la llevaron a un hombre llamado Melampo, del que hemos hablado aquí, que entendía el idioma de los animales. Melampo se lo contó a sus amigos, vio cómo son estas cosas. Sí, sí. Por fin Midas un día bajó de un carro y oyó a todo el pueblo que gritaba a coro, quítate el gorro, rey Midas, queremos verte las orejas. Midas le cortó primero la cabeza al barbero. Le dijo al peluquero, te voy a cortar la cabeza. Pum. Y luego, Suerte que le avisó. como sentía tanta y tanta vergüenza, se suicidó. ¿De qué manera? Bebiendo sangre de toro. El que bebe sangre de toro, como sabe cualquiera, ¿Sí? No sé. se muere. ¿Sí? Y así murió el Sangre de rey toro Midas, con sandía. aquel que convertía en oro todo lo que tocaba y que tenía orejas de burro a causa del enojo de Apolo, etcétera, y que plantaba los mejores rosales del mundo. Qué impresionante la Es historia. una hermosa ¿eh? historia, ¿no le parece? a Un usted? poco arbitrario lo de los juncos, ¿no? Y- Increíble cuando sale el junco y con esa vocecita, ¿no? Eso nos enseña tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, no contar secretos a un agujero hecho en el barro, Claro. porque ni aún así conseguiremos discreción. ¿Usted le contó algún secreto alguna vez a un agujero hecho en el barro? A ver, déjeme pensar. Ahora, hay agujeros más discretos. Sí, bueno. Como sea, vio que el agujero siempre es una caja de resonancia. Sí, sí. Entonces, puede Bueno, a haber... veces no. Hay que preguntar, ¿es este agujero una caja de resonancia? Bien. Hablando de resonancias, Qué bárbaro la historia de que el rey al salpicarse con el agua convierte en oro las gotas, caen transformadas en pepitas. En pepitas de oro, y por eso en aquel tiempo, en los tiempos de la antigüedad clásica, la gente iba a pescar pepitas de oro al río Pactolo. Ahora no sé lo que será el río Pactolo, Bueno. me imagino que habrá una industria ahí, Monsanto. ¿esto se puede musicalizar con algo o...? Así lo he o vamos creído, y por esa razón fui al discotecario de la radio. Sí. Yo le hablé de los rosales, él me dijo que esa no era nada, Siempre Bien. él tiene una historia mejor. que Usted en le la contó casa tenía unas caléndulas, ¿Unas caléndulas? también llamadas, bueno, no importa, Sí. que eran mucho mejores que cualquier rosa. Y que él también tenía rosales,
rosales con un palo tutor. Sí, claro. Creo que los rosales siempre tienen un palo de escoba como tutor. Sí, sí. Un palo que los piolas pintan de blanco. Queda muy lindo. Sí, ¿le parece que queda lindo? Sí, sí. Con un enano al lado. No. No. Claro, porque la rosa crece para cualquier lado, caóticamente. Igual, el jardín, los palos de escoba clavados en el jardín son peligrosos, porque te caes y te ensartás el palo de escoba. Perdón. Como le pasó a una vieja en Santos Lugares. No le voy a contar lo que sucedió. ¿De dónde va a caer para ensartarse en un palo? Porque es alto el palo. Tiene que caer de Por alguna... ejemplo, le explico, por ejemplo, usted está tratando de arrancar una mala hierba. Tira, la mala hierba cede de golpe, usted se cae sentado sobre el rosario. Por ejemplo, que fue lo que le pasó a esta mujer. Qué bárbaro. Bueno, ¿y el discotecario le dio algo, además de hablarle de sus rosales? Me dijo que le había gustado mucho la historia, Bueno, qué de suerte. que todo lo que tocaba Midas se convertía en oro, Sí. y así. ¿Y tenía alguna música? Corazón de Oro. Bueno. Corazón de Oro, que es un hermoso vals. Pero no habla de Rey Midas. No habla de nada en realidad. Si bien tiene una letra que si nadie la conoce, pero en todo caso no habla del Rey Midas tampoco. Señor. Pero ¿por qué? Yo le dije eso mismo, esa fue mi objeción. Claro. Incluso por vía de la gerencia de la radio, le dije, mire, dígale a este señor que Bueno, tampoco- el vals Corazón de Oro no habla del Rey Midas. Pero el gerente de la radio se metió. Sí, se mete en todo el gerente de la radio, quien quiera que sea. Y le dio entonces Corazón de Oro. Y me dijo el discotecario que la letra no decía nada justamente para disimular. No, ¿Disimular qué? señor, No, no, Disimular nada que disimular. para no hacerlo tan evidente. La letra audicio no dice. No dice, porque además, para quedar bien con el comisario, esas fueron las Bueno. últimas palabras. Escucharemos este gracioso vals en la orquesta, en la versión de la orquesta de Francisco Canaro. Corazón de Oro, dedicado al Rey Midas. Hablaremos esta noche de el banquete de Samarcanda, el legendario banquete de Samarcanda del que participó Alejandro de Macedonia. Así que vamos al otoño del 326. Alejandro estaba en Samarcanda, una antigua provincia persa, en un descanso de la guerra. Cuentan que armó una gran cacería durante la cual enfrentó a un león y le dio muerte. Otra diversión, si se puede llamar diversión enfrentarse con leones, fue un banquete al cual Alejandro invitó a sus macedonios más queridos. Era una buena ocasión para que el rey y sus amigos conversaran y bebieran vino. Se festejaban, sería mejor, ¿no? Dos cosas. Era el día macedónico consagrado al dios Dioniso, y además Alejandro quería compartir la llegada de un envío de manzanas que era de primera calidad. El caso es que hicieron un banquete sin mujeres, como sucedía en casi todos los banquetes de inspiración helénica. Sí, menos uno. Especialmente los simposios, Claro. que eran lugares donde se bebía y se discutía. Y no podían asistir las mujeres, salvo, por cierto, las hetairas. Uno de los invitados más distinguidos era Cleito, un general que una vez había salvado la vida de Alejandro en una batalla. La amistad entre los dos era antigua. La hermana de Cleito, discúlpeme que lo diga así, había servido como nodriza de Alejandro cuando él era chico. Claro. Sí, ya voy. El banquete empezó mal. Por razones que se ignoran, Alejandro consagró el festín a Cástor y Pólux, A los Dioscuros. los Dioscuros, en lugar de hacer las libaciones pertinentes a Dioniso. Se equivocó de Dios. Cleito había iniciado en su casa un sacrificio privado a Dioniso, pero oyó el trompetazo que anunciaba la comida y entonces interrumpió la ceremonia y marchó al banquete de Alejandro. Las dos ovejas que estaba a punto de sacrificar a la salud de Dioniso
Lo siguieron al trote y claro, apareció en el banquete con 2 ovejas atrás. Eso es Y imagen. Alejandro consideró que esa escolta era de mal augurio. Le ordenó a los sacerdotes que pidieran a los dioses por la seguridad de Cleito. El banquete empezó entonces con Alejandro dedicando sus libaciones a dioses equivocados y con Cleito habiendo interrumpido las suyas. Por si fuera poco, y esto era lo más grave, todos los asistentes bebieron vino puro. Y eso estaba absolutamente prohibido en la Hélade, donde solo se tomaba vino muy rebajado, 1/3 de vino, 2/3 de agua. El vino griego era muy fuerte, hacía un efecto bastante poderoso y solo se permitía beberlo reducido a más de la mitad, como se ha dicho. La pena por tomar vino puro era la muerte. Bien hecho. Repito, la muerte. Bueno, todos los asistentes a aquel banquete habían tomado vino puro. Está bien que no estaban estrictamente en la Hélade, estaban en Samarcanda, qué sé yo. Sí. Y la autoridad eran ellos. Ya. En determinado momento, alguien entonó una canción satírica sobre los comandantes que no habían podido liberar la ciudad en otros tiempos. Los comandantes brombombón de caballito brombombón, bueno, o algo así. Era una broma, pero de mal gusto, porque los comandantes que no habían podido liberar a la ciudad habían muerto. Sin embargo, esa broma fue apoyada por Alejandro, que había triunfado donde otros habían caído. El caso es que los sentimientos se desbordaron y como todos estaban borrachos, el debate se volvió pendenciero y agresivo. Alejandro alentó a que el cantante continuara con sus chanzas a los viejos generales. Nuestros viejos generales. Bueno. Entonces surgió una disputa entre los hombres de más edad que juzgaban más importantes los logros de los hombres antiguos, incluso de Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, y por el otro lado los más jóvenes que alabaron a Alejandro y lo pusieron al mismo nivel que el divino Heracles. Cleito era mayor que Alejandro y que estaba tremendamente borracho. Se burló de Alejandro, dijo, y se burló también de sus pretensiones de ser el hijo de Amón. Sí. ¿Qué vas a ser el hijo de Amón? ¿Qué sé yo? Alejandro, ante esa burla, le arrojó una de las manzanas con las que estaban celebrando. Le encajó un manzanazo en el marote que casi lo duerme. Como los insultos de Cleito continuaban, Alejandro trató de tomar un arma, pero sus amigos lo detuvieron por la fuerza. En fin. Un tal Ptolomeo, había muchísimos Ptolomeos, Sí, nombre común. se llevó a Cleito fuera del bailongo. Un corneta hizo sonar una alarma. Y entre varios lo sacaron a la calle, a Cleito. Y ahí quedó solo. Cleito apenas podía sostenerse, pero volvió y enfrentó a su amigo Alejandro con más insultos. ¿Qué te pensás? ¿Qué sé yo? Alejandro, que también le había dado al vino como para 4, se lanzó redondamente sobre Cleito y esta vez lo atravesó con una espada y Cleito cayó muerto. Está bien, es un argumento fuerte, sí. El propio Alejandro se juzgó severamente. Además de haber matado a un amigo, Alejandro había matado a un invitado, que era una circunstancia tremenda e imperdonable en aquella civilización. Durante unos días, Alejandro se consideró indigno. Plutarco cuenta que varios tuvieron que sujetarlo para que no se matara con la misma lanza que había extraído del cuerpo de Cleito. Por 3 días no probó bebida ni bocado hasta que se temió por su salud y por su cordura. Diversas personas entraban en sus aposentos solo para observarlo e impedir que se suicidara. Es decir, realmente estaba consternado. Se consideraba culpable y trataba de que esta culpabilidad le ocasionara algún perjuicio. Cuando un señor dice,
yo soy el único responsable de algo, de cualquier cosa, siendo esta responsabilidad inimputable, no está diciendo nada. Nada. Bien, bien. No está diciendo nada. Yo recuerdo a Enrique Sívori que una vez le dijo algo así a un director técnico de la selección que decía que él era el único responsable de no sé qué. Entonces dijo, bueno, pero entonces péguese un tiro. Claro. Porque si ser el único responsable no ocasiona ningún daño de ninguna índole, ni perdés plata, ni vas preso, ni perdés la vida, entonces no sos el único responsable. Decir que uno es responsable de algo cuando no te va a pasar nada, no es decir nada. Es todo lo contrario casi, es un alarde miserable. Claro. Sí, sí. Declarate responsable cuando tenés que ir 20 años preso, a ver si sos tan... Totalmente. Muy bien. El caso es que Alejandro que se quería matar. Por 3 días no probó bebida, ya se lo dije, pero se lo digo de nuevo. Pero entonces, varios personajes cercanos a Alejandro desplegaron diferentes recursos para sacarlo de ese estado. No es tan difícil convencer a alguien de que no es tan culpable. Alarmados por el estado de su rey, los soldados macedonios convocaron una asamblea y en ella condenaron a Cleito por traidor y le mandaron decir a Alejandro que su acto ya estaba legalizado. Pero por muy tranquilizador que fuera el perdón de los soldados, Alejandro no se perdonó. Otros condenaron al vino, le hicieron saber a Alejandro que su crimen era hijo natural de la ingesta de esa bebida. Pero Alejandro no encontró en esa excusa tranquilidad y echó a los consejeros que trataban de aliviarlo de ese modo. Siguió lamentándose y debilitándose, sin comer y decidido a perder la vida, incluso el imperio, para pagar su crimen. Finalmente se presentó el sacerdote de Dioniso y le prestó los auxilios más eficaces. Le explicó que cada dios tenía su arma de castigo. Zeus esgrimía rayos, Poseidón olas y terremotos, Afrodita pasiones trágicas, y el arma de Dioniso era la locura. Aristrando, que era uno de sus ayudantes, dijo que Alejandro se había olvidado de Dioniso en su día y había hecho sacrificios a favor de otras deidades, por lo que Dioniso se había ofendido. Por esa ofenda, Alejandro había tenido su castigo, que era precisamente la locura. Y estas palabras le sirvieron de consuelo a Alejandro, pero las aceptó porque vivía en una cultura que creía que los hombres no eran otra cosa que instrumento de los dioses. Rápidamente Alejandro admitió que había cometido el crimen, estando invadido por una locura que había sido insuflada por un dios enojado, y entonces se consoló. Premió al sabio Aristrando y comenzó a recuperarse poco a poco. Y así vivió un par de años más solamente, recuérdese que murió en el 323, ¿no? Sí. Creyendo que el crimen había sido una orden divina. Esto es todo lo que debo contar acerca del banquete de Samarcanda. Después, en otra francachela, Alejandro iba a terminar todavía peor. Hay que decir, Alejandro, que... En Babilonia fue la fiesta final en donde murió Alejandro. Donde palma Alejandro. Hay que decir que la celebración del banquete como celebración ya no era después de esos ocurridos en el siglo V antes de Cristo, en el marco de los años dorados de Grecia, ese lugar de intercambio de opiniones. Ya la posibilidad de la muerte se instala en el banquete como un ritual que se arrastrará a lo largo de la historia del Occidente por muchísimo tiempo. Hemos narrado aquí aquella reunión donde unos mataban al de la derecha. Claro, el banquete de Ravenna entre los ostrogodos y los visigodos. Los visigodos, por ejemplo, y muchísimos otros. Siempre la situación, cuando había una venganza latente por alguien que se había querido quedar con el poder de manera espuria, saltando adentro de la familia real, etcétera, el banquete era la ocasión porque de ese modo no solo era más fácil concretar el crimen o el ajusticiamiento, sino que además servía de lección para aquellos que estaban alrededor mirando y para que lo iban a narrar después. Después me acordaba de Siempre ha sido un justificativo el estar uno fuera de su conciencia. Sí, señor. Bueno, justamente le iba a hablar de eso porque hay un refrán
Y es una situación que se arrastra hasta la España medieval, que es un refrán que se llama como turco en la neblina, para hablar de la pérdida de todo control sobre sí mismo. Y el chiste viene de que turco era el infiel es el no bautizado, luego el vino que no era cortado era el turco. Bueno, al agarrarse una borrachera era una turca, nadie podía estar más fuera de sí que un turco en la neblina, o sea, un borracho que había tomado vino puro tiene la niebla. ¿Tú crees que eso era un dicho criollo que se aplicaba a los turcos que vendían su mercancía en las ciudades y que andaban de a pie? No, es del siglo XV y XVI. No, yo pensé que era del siglo XIX en la Pampa Húmeda. Y viene justamente porque se seguía utilizando esta costumbre de cortar el vino no solamente con agua dulce, sino a veces agua de mar, lo cual no sé el resultado que podría a mí no dar. me dé agua de mar. No, el agua de mar te enloquece más que el vino, según me dijeron. Bien, digo que esta historia también de los cantores en los banquetes es algo que aquí conocemos bien. En las payadas, la situación del comienzo de la tragedia de Martín Fierro empieza con un cantor y las réplicas la guitarrita de Martín Fierro, como el cantor del banquete de Samarcanda. Y efectivamente, si había un crimen que hasta el día de hoy en muchos lugares en África del Norte continúa siendo tremendo, es el transgredir el sacramento, digamos, de la hospitalidad. Aquel que transgrede su condición de anfitrión es un miserable, es la persona más baja del mundo. Pero bueno, digo, fíjese, en este asunto de hacerse cargo, nosotros hemos hablado muchas veces de los queridos amigos japoneses de la isla de Nippon, donde cuando alguien dice, me hago cargo de esto, inmediatamente procede a escribir un poema de responsabilidad, un haikai, y después procede al seppuku, al harakiri, al autoajusticiamiento. No espera que alguien le diga, tal cosa. Yo me hago cargo, y bueno, y termino con esta farsa. Digamos que entonces, cada vez que se hace un banquete y alguien tiene que hacerse cargo de algo, aquellos que demuestren con su conducta, sin esperar justicia alguna, serán los héroes o los recordados. El resto de los tipos que van al banquete y hacen cualquier cosa, a la mirada de la historia y de sus amigos, y probablemente de sus mujeres, quizás simplemente sean solo los mareados. Y Los Mareados es el tango que vamos a escuchar ahora, compuesto probablemente pensando en los generales de Alejandro en el banquete de Samarcanda. Esta versión instrumental de Los Mareados es de las mejores que se han hecho, y es el quinteto Nuevo Tango de Astor Piazzolla, donde tocan tipos absolutamente geniales. El solo de piano que está al comenzar la segunda parte lo toca, creo que el pianista Mansi, pero creo que fue escrito para Jaime Gossis, o al menos eso me decía a mí Jaime Gossis cuando yo era muy, muy jovencito, y él tocaba para mí ese solo de piano que yo a veces toco aquí, mucho peor de lo que tocan ellos. ¿Ya estaba Agri en la formación esa? Sí. Estaba nuestro amigo Agri. Sí, qué lindo, sí. Era Astor Piazzolla, Oscar López Ruiz, Quicho Díaz, nuestro querido Agri, Antonio Agri, y no me acuerdo el nombre del pianista Mansi, que es bueno, no importa, por ahí debe andar. Un gran pianista, desde luego. Qué formación, Gossis había estado antes en el Octeto Buenos Aires. Pero presten atención al solo de piano. Ese, empieza a llegar. Vamos a disfrutarlo.